Ok, bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Finalmente estoy en casa y transmitiendo en vivo, en directo, ¿cierto? Desde Chile. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio de la Confesión de Fe de Westminster. La semana pasada vimos el capítulo 19 sobre la ley de Dios. Y bueno, quería ver otro capítulo que es el 20, que está relacionado bastante con ese tema, que se trata el capítulo 20 de la libertad cristiana y la libertad de conciencia, ¿ya? Y ese es cortito, solamente tiene 4 puntos y después quería saltar al fin de la confesión, porque obviamente no vamos a alcanzar a ver todos los puntos en estas clases y vamos a ver los capítulos 32 y 33, que el 32 es del estado de los seres humanos después de la muerte y la resurrección de los muertos, ¿ya? Y el capítulo 33 es del juicio final. Entonces esos dos capítulos abarcan lo que es elementos fundamentales de la escatología o de la visión del fin o de las cosas finales desde una perspectiva cristiana. Así que vamos a empezar con este capítulo 20, ¿cierto? De la libertad de conciencia y el punto número 1. Para los que están siguiendo ahí en el libro, esto sería la página 74. ¿Ya? Dice así: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, de la maldición de la ley moral, y en ser liberados de la maldad del presente mundo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Su libertad consiste también en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia, no por temor servir, sino por amor filial y una mente voluntaria. Todas estas libertades fueron también comunes a los creyentes que estaban bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ha ampliado mucho más, pues están libres del yugo de la ley ceremonial a la cual fue sujetada la iglesia judaica, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia, y en participaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las cuales ordinariamente participaron los creyentes bajo la ley. Entonces, bueno, este primer punto del capítulo 20 nos habla de los beneficios, ¿cierto?, de la muerte de Cristo para el creyente, en ese sentido. Finalmente nos está describiendo la libertad que Cristo ha comprado para nosotros con su muerte y resurrección. Y, por ejemplo, somos liberados de la maldición de la ley moral. En ese sentido, en el primer pacto, ¿cierto? Como explicamos en otra ocasión, en el pacto de obras, Adán y Eva estaban bajo la obligación de guardar totalmente la ley moral de Dios. Y cualquier transgresión de esa ley moral terminaba en la muerte. Pero entonces, en ese sentido, al transgredir la ley, se vuelve una maldición en ese contexto. Pero ya que Cristo, por medio de su sangre, nos ha comprado, ya no estamos bajo la maldición de la ley moral. Ahora la ley de Dios no es una maldición para nosotros.
Ahora, como el salmista en el Salmo, describe en el Salmo 119, finalmente nos gozamos y amamos la ley de Dios. En ese sentido, amamos sus mandamientos, amamos servirle y obedecerle en ese sentido, pero no estamos bajo la maldición de la ley en ese sentido. Dice, estamos libres del mal de las aflicciones. Ojo, eso no significa que estamos libres de las aflicciones. Estamos libres del mal de las aflicciones, ¿ya? O sea, ahora, para el cristiano, como dice Romanos 8:28, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, incluso las aflicciones, como dice Pablo, que nosotros estamos viviendo en este tiempo presente, están formando un gran peso de gloria. O sea, Dios tiene un propósito, aún en medio de las aflicciones. Entonces, las aflicciones no son una maldición para el cristiano. No, finalmente son cosas que Dios usa en nuestras vidas para su gloria. Estamos liberados del aguijón de la muerte, no de la muerte en sí, ¿cierto? Pero del aguijón de la muerte, como habla Pablo, ese es lenguaje de Pablo ahí, o sea, de que ahora la muerte ya no tiene aguijón, en el sentido de que sabemos, aun si en esta vida padecemos de tribulación y padecemos incluso de muerte, que es la puerta de entrada a la vida eterna. Para el cristiano, la muerte es ese momento de partida a la presencia de Dios, donde estaremos eternamente. Entonces ya la muerte ya no tiene ese aguijón. De la victoria del sepulcro, o sea, la muerte ya no es victorioso sobre el cristiano, porque Cristo fue victorioso sobre el sepulcro, Cristo fue victorioso sobre la muerte, y por lo tanto nosotros también seremos victoriosos sobre la muerte. Y de la condenación eterna, o sea, ya no somos condenados por la eternidad, sino que estaremos junto a Dios por la eternidad. Ahora, todo esto, como menciona, todas estas libertades fueron también comunes a los creyentes bajo la ley. O sea, aquí no se está negando que David, que Abraham, que los creyentes del Antiguo Testamento no experimentaron en gran parte estas cosas. Sin duda, también fue de ellos, porque como hablamos antes, o sea, todos los creyentes a través de la historia, sean el Antiguo o el Nuevo Testamento, estaban bajo este pacto de gracia que tenía diferentes administraciones. Pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ha ampliado mucho más. Entonces, sí tenemos muchos beneficios en el nuevo pacto en ese sentido. Y tenemos mayor libertad, porque en el antiguo pacto estaban bajo el yugo de la ley ceremonial. La ley ceremonial, como hablamos la semana pasada, se refiere a esas leyes propias y involucradas principalmente con el tema de la adoración, con el sacrificio de animales y con todo este sistema de la religión judaica que apuntaban a Cristo, pero ya con la llegada de Cristo, ya esas sombras no son necesarias, entonces ya no estamos bajo el yugo de la ley ceremonial. Y bueno, también solo de pasada menciona la iglesia judaica, que encuentro muy interesante, porque muchos hoy en día creen que el concepto de iglesia es algo nuevo, es algo que empieza en el Nuevo Testamento. Pero el concepto de iglesia, de eclesía, es algo que abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y bueno, creo que comenté esto la semana pasada. Incluso cuando Esteban está describiendo la travesía del pueblo de Israel por el desierto, él lo describe en Hechos capítulo 7 como la iglesia en el desierto, la eclesía en el desierto.
Entonces, este lenguaje no es exclusivo de los creyentes en el Nuevo Testamento también. Entonces, sí, obviamente hay similitudes, pero también hay diferencias, porque en el Nuevo Pacto participamos de manera más plena del libre Espíritu de Dios. O sea, tenemos una revelación mucho mayor y más plena del Espíritu de Dios comparado con los creyentes en el Antiguo Testamento. Punto número 2, dice, Dios es el único Señor de la conciencia. Por tanto, en asuntos de fe y adoración, la ha dejado libre de doctrinas y mandamientos humanos que sean contrarios a su palabra o añadidos a ella. De manera que creer o obedecer de conciencia tales doctrinas o mandamientos es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y el requerimiento de una fe implícita y de una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Bueno, este tema de la libertad de conciencia es muy importante y fue uno de los pilares fundamentales que se produjo y se enfatizó durante la Reforma Protestante. Ya no sé si se acuerdan, por ejemplo, el famoso teólogo Martín Lutero. Y cuando lo enjuiciaron finalmente por los tratados que escribió y todo esto, y tuvieron el juicio, y Martín Lutero pensaba ya que en Wittenberg, o sea, que en Worms le iban a dar la oportunidad de rebatir, e iba a escuchar los argumentos de ellos en contra de lo que él había escrito, ¿cierto? Que iba a haber un diálogo. Pero no fue así. Ellos le dijeron, no, no te vamos a escuchar y tampoco te vamos a rebatir en este momento. Simplemente aquí están los tratados que escribiste. Tienes que renunciar a esos tratados hoy día, sí o no. Simplemente. Y finalmente la respuesta de Lutero, muy famosa, y bueno, quizá no sé si habrá dicho exactamente estas palabras o no, pero él dijo que él no podía ir en contra de su conciencia en ese punto, ¿ya? Que a menos que alguien le demuestre por medio de la razón o por medio de la palabra de Dios, él no iba a rechazar lo que él había escrito, ¿ya? Porque no era correcto ni seguro ir en contra de la conciencia. Entonces, él estaba diciendo que había algo superior a la autoridad de la iglesia que estaba ahí presente, que era su conciencia ante Dios. Y que por esa razón, si querían hacerle cambiar de parecer, le iban a tener que demostrar desde las Escrituras que estaba equivocado, que estaba errado. Entonces, es un elemento importante y esto del requerimiento de una fe implícita, y esa es la idea católica romana de obedecer todos los dogmas de la iglesia actual, pero también las que van a inventar en un futuro, ¿ya? Entonces, cuando la iglesia católica romana inventa un dogma, los feligreses tienen una responsabilidad a creer en ese dogma, ¿ya? Y tienen un compromiso si un futuro o algún papa inventa un nuevo dogma, ellos automáticamente tienen que creer en ese nuevo dogma, finalmente. Pero como protestantes nosotros tenemos un compromiso con la palabra de Dios y no necesariamente con lo que futuros concilios o futuras denominaciones van a decidir. No estamos llamados a una obediencia ciega y absoluta a nuestra iglesia, sino que estamos llamados a obedecer finalmente la palabra de Dios. ¿Ya? Ahora,
y como podrán imaginarse, esto no significa que porque alguien dice, no, es que Dios me dijo esto y lo otro, puede hacer lo que quiere, finalmente. Y en realidad, los otros puntos el punto 3 y 4, vamos a ver que tienen que ver con eso, con definir un poco más el tema, ¿ya? Porque la libertad de conciencia no es simplemente un as debajo de la manga que alguien puede sacar ante cualquier situación, en ese sentido. Entonces, punto número 3 dice, aquellos bajo el pretexto de la libertad cristiana cometen y practican algún pecado o abrigan algún deseo impuro, destruyen de este modo el propósito de la libertad cristiana, el cual consiste en que, siendo liberados de las manos de nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin miedo, en santidad y rectitud delante de Él, todos los días de nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, en este sentido, el contexto de libertad cristiana no es un cheque en blanco, ya no es simplemente lo que yo quiero llamar libertad cristiana es libertad cristiana, ¿cierto? Sino que en este sentido no es una excusa para practicar pecado o encubrir o justificar deseos impuros. Todo eso va en contra de lo que es la libertad cristiana, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Pablo habló muy claramente en Romanos capítulo 14 sobre la libertad de conciencia y todo esto. Pero por otro lado, en otras partes de esa misma carta y en otros lugares, él era muy fuerte en contra de ciertos pecados y ciertas acciones. Y en 1 Corintios 6 dice, las personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Esas cosas no eran un tema de libertad de conciencia, ¿cierto? El adulterio no es un tema de libertad de conciencia. El robo no es un tema de libertad de conciencia, ¿cierto? Libertad de conciencia no nos permite ir en contra de los mandamientos de Dios. Es más, la libertad en Cristo nos libera de la esclavitud al pecado para que podamos caminar sin miedo en santidad y rectitud, como dice acá. Para eso somos libres, para eso, no somos libres para pecar, eso es libertinaje, eso no es libertad de conciencia. Entonces aquí hay una clara diferencia que podemos ver. Que el punto número 4. Aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana se oponen a cualquier poder legítimo o al legítimo ejercicio del mismo, ya sea civil o eclesiástico, resisten a la ordenanza de Dios. Pues los poderes de Dios ha establecido y la libertad que Cristo ha comprado no han sido destinados por Dios para destruirse, sino para sostenerse y preservarse mutuamente el uno al otro. Además, los que publican tales opiniones o mantienen tales prácticas, puesto que son contrarios a la luz de la naturaleza o a los principios conocidos del cristianismo, ya sea tocantes a la fe, a la adoración o a la conducta, o al poder de la piedad o a tales prácticas o opiniones erróneas, ya sea según su propia naturaleza o en la manera de publicarlas o mantenerlas, son destructores de la paz externa y del orden que Cristo ha establecido en la iglesia. Los tales pueden ser legítimamente llamados a dar cuenta y procederse contra ellos mediante la censura de la iglesia y mediante el poder del magistrado civil. Entonces, bueno, lo que describe acá es que la libertad cristiana no es excusa para rebelarse en contra de las autoridades establecidas por Dios. Ahora, obviamente, toda autoridad tiene límites, ¿cierto? Y las autoridades eclesiásticas tienen límites, o sea, hay cosas que tu pastor o tus ancianos no pueden pedirte,
simplemente sale fuera de su rango de autoridad. Lo mismo con las autoridades civiles, o sea, la palabra de Dios pone límites en las autoridades, pone límites en la autoridad de padres sobre sus hijos, ¿cierto? O sea, padres tienen autoridad sobre sus hijos, pero también eso tiene límite. Entonces, no se refiere a eso, sino que se refiere a pastores o a gobernantes que están actuando de manera legítima dentro de su rol y de cristianos que se rebelan en contra de esas autoridades legítimas bajo la excusa de una cierta libertad cristiana, supuestamente. Entonces, lo que está diciendo básicamente es que la libertad cristiana acá no es una excusa para rebelarse en contra de las autoridades. Muy bien, ahora vamos a saltar rápidamente al capítulo 32, ¿cierto? Al final casi al final de la confesión. En el documento que tienen ustedes después de la confesión hay los catequismos, hay otros documentos. Entonces, no es el final del libro, pero es el final de la confesión al capítulo 32. ¿Ya? A ver acá. 32. Ya, esto es la página 114 en el libro que tienen. Página 114. Y bueno, esto como tiene que ver con el estado de los seres humanos después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Punto número 1, dice, después de la muerte, los cuerpos de los seres humanos vuelven al polvo y experimentan putrefacción. Pero sus almas, que no mueren ni duermen, al tener una subsistencia inmortal, inmediatamente vuelven a Dios, quien las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, donde contemplan el rostro de Dios, en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojados al infierno, donde permanecen en tormentos y en tenebrosidades totales, reservadas para el juicio del gran día. Aparte de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, la Biblia no reconoce ningún otro. ¿Ya? Entonces, este primer párrafo nos presenta la idea, básicamente, qué es lo que pasa cuando alguien muere. Y acá presenta la idea de que hay una separación entre el cuerpo y el alma al morir. El cuerpo vuelve al polvo y se descompone, pero el alma vuelve a Dios. Ahora, para nosotros, hasta cierto punto es normal escuchar almas separadas de los cuerpos en ese sentido. Pero esto también quizás en nuestros tiempos en el mundo evangélico ha llevado a un error importante donde se cree que esta separación del alma del cuerpo es algo normal y permanente, ¿ya? Porque, bueno, fíjense que el título es de los seres humanos después de la muerte y de la resurrección de los muertos, ¿ya? O sea, la resurrección es algo diferente al estado después de la muerte, ¿ya? La separación del alma no es la resurrección. La resurrección, perdón, esta separación del alma del cuerpo es una situación temporal, no una situación permanente. Porque vemos que las almas son recibidas al cielo, pero aún esperando algo, la plena redención de sus cuerpos, como dice el texto.
Ahora, durante este tiempo, el alma del creyente es hecha inmediatamente perfecta en santidad. Y durante todo el estado intermedio entre la muerte y la resurrección continúa consciente, activo y feliz, y está durante ese tiempo en la presencia de Cristo, que sabemos después de su ascensión ha estado por los últimos 2000 años sentados a la diestra de Dios en el cielo. Ahora, entre paréntesis, Cristo está en el cielo con un cuerpo físico, ¿ya? Cristo no es un alma simplemente, sino que Cristo resucitó ya de los muertos. Tiene un cuerpo. Por eso, cuando resucitó, ¿cierto? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Le dijo a Tomás, toca mis manos, ¿cierto? Para mostrarle que tenía un cuerpo físico, para mostrarle que estaba realmente vivo. Entonces, Cristo en este momento tiene un cuerpo. Y la esperanza del cristiano es que tal como Cristo resucitó, nosotros algún día, en el día final, resucitaremos. Ya, entonces las almas temporalmente están en el cielo, en la presencia de Dios, felices, ¿cierto? Conscientes, activos, hasta el día del juicio final y de la resurrección de sus cuerpos. Y por el otro lado, están los malvados o los impíos que son arrojados al infierno a la espera del gran día del juicio final. Y vemos ahí que la muerte y el Hades son lanzados en ese día del juicio al lago de fuego. Y ahora en ese estado intermedio sus almas también están conscientes y activas, pero en un estado de tormento. En ese sentido, estos son los dos destinos. Estos dos destinos aún esperan un destino final, pero de cualquier forma, los que terminan en alguno de estos dos lugares han sido encaminados en un rumbo que ya no pueden alterar. ¿Ya? Ya, después no hay redención, ¿cierto?, más allá de la muerte. Porque ninguno de los que está en Cristo se perderá y ninguno de los que están en el tormento se salvará. Y como mencioné, aunque estos dos destinos son irrevocables, aún no están completos hasta la resurrección en el sentido de que las personas de los hombres continúan incompletas mientras las almas están separadas de sus cuerpos, ¿ya? La situación de una alma separado de un cuerpo es una situación anormal. Pero en la resurrección se resuelve esa anomalía, podríamos decir, y el alma vuelve a ser parte de un cuerpo. Ni en la redención de los salvos, ni la perdición de los perdidos ha llegado todavía a su estado final. En ese sentido, probablemente en el caso de los últimos y mayoritariamente en el caso de los redimidos, los lugares que ocupan en la actualidad no son los mismos que ocuparán para siempre después de la sentencia final. Entonces, como vemos, la Escritura dice, por ejemplo, que los hijos de Dios no es que van a estar en el cielo por la eternidad, sino que lo que vemos es la restauración del orden creado, ¿cierto? Nuevo cielo y nueva tierra. El cielo desciende a la tierra, si ven el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, la esperanza del creyente final es un cuerpo redimido y restaurado en una creación redimida y restaurada, en ese sentido. Por lo tanto, el cielo para el creyente es un hogar temporal, no es su hogar permanente. Ahora,
quizás eso puede ser un poco chocante para muchas personas porque hay tantas canciones que cantamos que la tierra no es mi hogar y mi hogar verdadero está en el cielo. Como que esa idea es muy común, pero no es técnicamente correcto. O sea, técnicamente el cielo no es mi hogar y mi hogar permanente es la tierra redimida, la tierra restaurada, podríamos decir. Entonces, esos son algunos elementos que vemos en este primer punto. Ahora, también vale la pena mencionar que hay algunas otras ideas dando vueltas, algunos grupos generalmente no muy ortodoxos creen algunas de estas cosas. Por ejemplo, el sueño del alma. Creo que especialmente los adventistas, si no me equivoco, y algunos otros grupos tienen esta idea de que no hay una separación del alma con el cuerpo al momento de la muerte, que en realidad las personas duermen, no es que pasan a la presencia de Dios, sino que duermen hasta el día del juicio final, ¿ya? Y esa idea se llama sueño del alma. Entonces, ahora, por un lado positivo de esto es que ellos reconocen que es extraño esta idea de una separación del alma y del cuerpo. Y reconocen que el destino final para el cristiano es una restauración física del orden creado y que vamos a habitar para la eternidad en un orden físico, no simplemente espíritus puros. De hecho, esta idea de espíritus puros y todo eso es gnosticismo. Es una idea que viene de la filosofía griega, que pensaba que la materia era maligna por naturaleza y por esa razón la muerte era ser liberado de esa materia maligna, básicamente. Pero los cristianos creemos en la restauración de lo físico, podríamos decir, de lo corporal en el día final. Ahora, pero el problema con esta idea es que, bueno, hay varios problemas con esta idea y la principal es que, aunque la escritura sí muchas veces usa el lenguaje de dormir asociado a la muerte, dormir no necesariamente asume un estado totalmente inconsciente. Por ejemplo, al dormir nosotros soñamos. No estamos totalmente apagados, por así decirlo. Y por otro lado, hay varios pasajes bíblicos que enseñan esta realidad del estado intermedio. Tenemos la parábola de Lázaro y el hombre rico, donde los dos están conscientes y activos después de la muerte, ¿cierto? Lázaro en la presencia en el seno de Abraham y el hombre rico en el infierno, básicamente. Entonces, también, por ejemplo, cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, estaba hablando de que en ese mismo día iba a morir y iba a estar en la presencia de Dios. Pablo habla de la muerte y en 2 Corintios 5:8 dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Entonces, Pablo hace esta idea de estar ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Ahora, entonces, ese es un error en cuanto a qué es lo que ocurre después de la muerte. Otro error bastante común y que viene de la tradición y se desarrolla en la tradición católica romana es esta idea del purgatorio. ¿Ya? Y básicamente los católicos sostienen que Hades o el mundo inferior comprende varias regiones distintas, a las cuales son destinados las almas humanas. Por ejemplo, las almas de los niños no bautizados van al limbus infantum, que se llama, donde permanecen sin sufrimientos, pero sin la visión de Dios.
Por otro lado, los creyentes que vivieron en el Antiguo Testamento van al limbus patrum, donde también están sin sufrimientos, pero sin la visión de Dios, y permanecen como espíritus en prisión, hasta que Cristo, en los 3 días que permaneció bajo el poder de la muerte, vino a liberarlos. El tercer grupo, todos los adultos que no son bautizados y aquellos que subsecuentemente pierden la gracia del bautismo y mueren sin reconciliarse con la iglesia, van desde luego al infierno eterno. ¿Ya? Entonces, si no son bautizados o si no están reconciliados con la iglesia, van al infierno. Pero el grupo número 4 son todos los cristianos que alcanzan cierto grado de perfección cristiana, ya pasan inmediatamente al cielo, en ese sentido. Entonces, los que sí llegan a cierta perfección en esta vida van directo al cielo, son los santos. Pero el quinto grupo y el grupo más grande, ¿cierto?, de las personas en ese sistema, la gente común y corriente, de los cristianos que están parcialmente santificados, que en ese sentido mueren en comunión con la iglesia y estando sobrecargados con sus imperfecciones, van al purgatorio. Y eso es bueno, pueden ver eso en el Catequismo de la Iglesia Católica Romana, capítulo 6. Habla de ese tema por si a alguien le interesa. Entonces, esta idea del purgatorio es una manera de hacer penitencia, por así decirlo, hasta llegar a la perfección, a purificar y perfeccionar el alma para poder finalmente llegar al cielo. Y obviamente la cantidad de tiempo que alguien tendría que pasar en el purgatorio va a depender de cómo se portaron en esta vida, finalmente. Ahora, bueno, este sistema claramente no tiene un fundamento en las Escrituras y hace una burla del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz por su pueblo, porque finalmente, como hablamos la otra vez, o sea, la base de nuestra justificación no son nuestras obras, es la obra de Cristo, ¿cierto? Dios mira a Cristo y nos declara justos por la justicia de Cristo. Entonces, esto totalmente hace una burla del sacrificio de Cristo en la cruz por su pueblo, y es por eso que, bueno, rechazamos esta idea de un purgatorio, ¿cierto? Y de un limbo y todo lo demás, porque finalmente entendemos que la obra de Cristo por su pueblo es lo que nos justifica ante Dios. Y nuestras obras nunca nos pueden justificar. Ok, bueno, vamos al punto número 2. Dice, los que aún vivan en el día final no morirán, sino que serán transformados. Y todos los muertos resucitarán con sus mismos cuerpos y no con otros, pero con diferentes cualidades. Y estos cuerpos serán unidos otra vez con sus almas para siempre. Ya este es un punto bien interesante, porque bueno, el día final, cuando Cristo vuelva, habrán personas que no experimentan la muerte, habrán personas vivas en ese día. Ellos serán transformados directamente, en un instante. Pasarán de cuerpos simples a cuerpos glorificados. Y bueno, serán arrebatados al aire a unirse con el Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4:17, y se unirán al Señor en su descenso a la tierra.
Y después el, el, el otro grupo serán, los muertos resucitarán con sus mismos cuerpos, y este es un punto muy importante. Nuestros cuerpos van a ser resucitados, y fíjense que cuando Cristo resucitó, la tumba estaba vacía, ¿cierto? No es que el cuerpo de Cristo no fue como un traje que se puso y después cuando resucitó, botó ese traje y se puso uno nuevo. No, la tumba estaba vacía, el cuerpo desapareció, ¿ya? Entonces ese cuerpo volvió a estar vivo, obviamente con diferentes cualidades, obviamente renovado en muchos sentidos, pero era el mismo cuerpo. Y lo mismo será con nosotros. Ahora, puede ser increíble pensar eso para nosotros, de cómo exactamente Dios va a reconstruir el cuerpo de alguien que murió hace 2000 años, por ejemplo, en el día final. ¿Cómo exactamente eso ocurrirá? No lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Y bueno, esa esperanza en la resurrección también es la razón por qué los cristianos históricamente han enterrado a sus muertos. Porque otros grupos paganos y otras religiones tienen otros métodos de deshacerse de los cuerpos, ¿cierto? En el hinduismo los queman, por ejemplo. Los vikingos también los quemaban, si han visto la serie y las películas esta de los vikingos. Pero todo eso cambió con la llegada del cristianismo, porque en el cristianismo y en el judaísmo hay esta idea de no, que hay un día de la resurrección. Entonces nuestros cuerpos son enterrados en un solo lugar porque va a ser resucitado. Eso es algo que se ha perdido mucho en el cristianismo moderno, porque hoy en día es como, no sé, es muy común ser cremado, ¿cierto? Y arrojen mis cenizas por todos lados y es como, es muy común, pero eso no viene de la tradición cristiana, eso muchas veces viene de estas tradiciones bastante paganas que no tienen una visión integral de lo corporal como lo tiene el cristianismo y el judaísmo. ¿Ok? Entonces, nuestros cuerpos son unidos otra vez a sus almas para siempre. Después, los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos, por el Espíritu Santo de Cristo, serán resucitados para honra y serán hechas semejantes a su propio cuerpo glorioso. Entonces, otra vez, el punto y la base que vemos en la resurrección es que Cristo es el primogénito de la resurrección. ¿Qué significa eso? Es el primero, ¿ya? Y es el primero de muchos más que vendrán en ese día final. Entonces, el hecho de que Cristo resucitó es es como la seguridad de que nosotros también resucitaremos. Como Él lo hizo, nosotros lo haremos. Y esa es la esperanza del creyente finalmente. Y que nuestros cuerpos serán hechos semejantes a su propio cuerpo glorioso. ¿Ok? Bueno, creo que no tenemos tiempo para ver el último capítulo, pero creo que este capítulo 32 cubrió varios de los elementos principales. Capítulo 33 más que nada habla y establece un poco más sobre ese gran día del juicio final en el que Cristo volverá. Muy bien, no sé si tienen alguna, no sé cuánto tiempo nos va quedando, parece que no mucho, así que no sé si tienen alguna
pregunta o comentario de algo que hemos hablado hasta ahora? Yo no sé si es pregunta, pero como siempre digo, quiero pensar en voz alta, me ayuda un poco a elaborar y a lo mejor el profe me corrige o alguno de mis hermanos. El aspecto del cuerpo glorificado, ¿podrías ampliarlo un poquito más, molerlo un poquito más? Porque en general siempre hemos manejado el concepto de que de alguna manera, por ejemplo, nosotros en este camino de ser glorificado ya tenemos un avance que es, por decirlo de una manera es un tercio de nosotros, que es nuestro espíritu, ¿no? Aquel que es inmaculado, sin mancha. Pero ¿cómo no capté bien? Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia hay entre lo que hoy día sabemos como que en el momento cuando Cristo venga nuestros cuerpos serán glorificados, nuestro ser, nuestra alma también, y nos constituiremos eh, como una vuelta al diseño original? Realmente me confundí o Sí, no capté. bueno, es un tema bastante misterioso, sin duda. Em, Sí, pero yo creo que la respuesta a ese tipo de pregunta siempre debería volver a Cristo mismo, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos de Cristo y porque su cuerpo estaba glorificado cuando resucitó de entre los muertos? Entonces, yo generalmente pensaría que eso sería el modelo para, si es que nosotros queremos saber algo de nuestros cuerpos glorificados en ese sentido, porque Él es el primogénito de la resurrección. Ahora, primeramente, como mencioné antes en este capítulo, nuestras almas ahora no están perfeccionadas, nuestros cuerpos claramente no están perfeccionados ahora, pero tampoco nuestras almas están perfeccionadas. sí, así es. Sí. Esa perfección solamente y será cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Ahí, en ese estado, incluso en ese estado intermedio, nuestras almas serán perfeccionadas, pero ese segundo parte de nuestros cuerpos resucitados y glorificados, eso es lo que vendrá en el día final de la resurrección. Ahora, para cierto grupo de personas que estén vivos, cuando Cristo vuelva, esas dos cosas ocurrirán el mismo día, ¿ya? Pero para la gran mayoría de nosotros, ocurrirá en dos etapas, ¿cierto? Nuestra alma perfeccionada en la presencia de Dios en el cielo y después nuestro cuerpo perfeccionado en ese día final. Y bueno, yo creo que en cuanto a cuáles serán las características de ese cuerpo, eso se sale un poco de lo que podemos especular, más allá de lo que vimos de las características del cuerpo de Cristo. Y es interesante porque, por ejemplo, el cuerpo de Cristo tenía todavía las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y eso siempre me ha llamado la atención. Mm. Entonces, no sé, es un punto interesante de cómo exactamente, pero sabemos que Yeah. será Mm. algo glorioso, porque así es como la escritura lo describe, pero no entra y apunta a Cristo como ese modelo. Eh, entonces, básicamente, de cierta manera, podemos apuntar a ciertas cosas. Número uno, es, eh, es nuestro cuerpo antiguo, pero reconstituido o rearmado. Entonces, no hay una conexión entre nuestro cuerpo actual y nuestro futuro cuerpo. Hay una continuidad.
¿cierto? Entre esos dos cuerpos. Ah, interesante, ya. Continuidad, Entonces, claro. No hay una dislocación. entonces en otras palabras, nuestro cuerpo no es un chaleco, ¿cierto? O una chaqueta que nos sacamos y nos ponemos otra chaqueta, ¿ya? Mm, Sino mm. que es esa misma chaqueta, pero glorificada. Y a ver, ¿cómo exactamente glorificada? No, ¿cuáles van a ser los detalles de eso? No sé. Pero eso hay una continuidad y eso es muy importante. Bueno, y eso es muy importante también en nuestra visión, cosmovisión general, del mundo y de lo físico, porque muchas religiones ven lo físico como desechable. El cristianismo no ve lo físico como desechable, sino como cosas que algún día van a ser glorificadas y renovadas, ¿ya? Y que hasta cierto punto están siendo renovadas. Pero la gloria postrera, la gloria final va a ser mayor de lo que vemos ahora, podríamos decir. Entonces, sí, esos son algunos puntos. Nathan, ¿Sí? dame un segundo, voy a encender la cámara. Ahí estoy con la cámara encendida. Te quería comentar o preguntar más bien, la semana pasada, dado que teníamos la grabación, surgió una pregunta. Yo di una respuesta, pero igual sería bueno que tú pudieras ratificarlo o corregirlo. Chuta. Eh, Respecto al tema de, por ejemplo, la pregunta surgía en relación a los niños que nacen biológicamente desde el punto de vista de la salvación. Ajá. Por ejemplo, un niño abortado o un niño que nace y muere, por ejemplo, por desnutrición o muere porque, no sé, hay una guerra, por decirte algo, el niño muere. La pregunta que surgió, ¿ese niño es salvo? ¿No es salvo? Sí, es buena pregunta eso. Bueno, si no me equivoco, no sé si fue en la clase pasada, creo que la anterior, hay un segmento en la confesión cuando habla de la justificación, me parece que toca justamente ese tema. Y la manera que lo trata, y este es el asunto, y mira, esta también es la razón por que muchas personas hoy en día niegan la doctrina del pecado original. ¿Por qué? Correcto. Sí. Porque no quieren decir que todos nacen con pecado original. Porque si dicen eso, entonces, ¿qué pasa con los niños que mueren y quizás no podemos ver que no robaron, por ejemplo, porque eran un recién nacido o algo así? Pero si nacen con pecado original, entonces nacen culpables, ¿cierto? Total. Sí. Entonces se quiere generar muchas veces esta idea de una etapa de inocencia, ¿ya? Y como que hay una etapa donde entre un periodo de tiempo donde la gente es inocente. Ahora, un problema con eso, y otras personas lo han señalado, han dicho, bueno, si eso realmente es así, entonces el aborto no es para nada malo, porque si abortas a los niños y mueren en esa etapa de inocencia, se van directo al cielo y por lo tanto no tendría, o sea, le estás haciendo un favor, porque quizá si lo hubieras dejado vivir, hubieran pecado y muerto y se hubieran ido al infierno. Entonces, bueno, pero hay varios, desde mi perspectiva, hay varios problemas con esa idea en particular. Pero lo que dice la confesión es, número uno, que Dios es libre de salvar a quien Él quiere salvar, básicamente. O sea que no somos salvos por obra, sino por gracia. Entonces, no dice que todos los niños que mueren son salvos, pero tampoco dice que todos los niños que mueren están perdidos, porque dice que Dios es libre de salvar a sus escogidos, aun si ellos no pueden modular y decir Jesucristo es Señor, por ejemplo. Y lo mismo aplica no solo a los niños, pero también a personas que sufren de enfermedades
mentales o físicos que donde no, quizás no pueden responder exteriormente a el evangelio en ese Sí, sentido. Entonces, sí, y la respuesta es la misma, o sea, no es que no podemos presumir de la gracia de Dios en un sentido, sí, pero también entendemos que la gracia de Dios y el poder de la elección de Dios es suficientemente poderoso para salvar a las personas que Él quiere salvar en esos contextos. Entonces, esa es la respuesta que se da en la confesión, y a mi parecer es una muy buena respuesta porque no comete el error ni de presumir mucho de la gracia de sí, Dios, pero sí. tampoco dice, no, todos los niños que mueren se van al infierno, básicamente. Sí, mira, sabes tú que en relación a a tu respuesta, creo que estamos en línea, así que gracias, Señor. Pero sabes tú que me llamó la atención porque creo que lo que clarifica es la clase de hoy, porque estuviste hablando acerca de diferentes doctrinas, incluiste la doctrina católica, de cómo tiene ciertas categorías pensando incluso en los niños, ¿ya? Claro, Y obviamente eso podría explicar por qué una persona, siendo cristiana, evangélico, puede a lo mejor tener una concepción católica acerca de cómo Dios trata con los niños, ¿ya? uh-huh. Es interesante Justamente, eso, porque igual eso podría estar de alguna forma siendo como parte de una especie de memoria por la experiencia de haber pasado por el catolicismo, claro. ¿cierto? Justamente, y bueno, también es importante siempre este documento y lo que estamos estudiando, entenderlo en contraste con el catolicismo romano, porque Sí, si lo consideramos, fue escrito, no sé, 80 90 años después de que todo lo que ocurrió con Lutero y todo lo demás, entonces no es sí, como el conflicto con la Iglesia Católica Romana estaba bien fresquito, podríamos decir, sí, y correcto. muchas de las declaraciones que hacen es para marcar la diferencia también con ideas como el Mm, purgatorio o ideas sí. como la indulgencia y todo lo demás. Entonces, es importante entenderlo en contraste a alguna de estas ideas católicas romanas que finalmente no tienen una base en las Escritural. escrituras. Claro. Sí, correcto, súper. No, me pareció súper bien. Es que surgió la semana pasada, yo respondí, y obviamente la respuesta, creo que complementaste algo sobre el tema de, de explicar con respecto al tema de que el ser humano nace en pecado, la naturaleza es pecaminosa. Entonces, desde el punto de vista del nacimiento físico, biológico, no te da la condición de nacimiento espiritual. O sea, somos salvos cuando recibimos a Jesús y nacemos de nuevo. Esa es la condición. ¿Mm? Mm, Entonces, es súper exactamente. claro lo que tú estás diciendo ahí. Y ahora se clarificó digamos, por lo que comentaste sobre las diferentes doctrinas, donde incluiste al catolicismo con todas sus categorías, que son 6 categorías por lo que caché. Claro. Sí. Ellos acomodaron la cosa a su pinta, ¿no? Claro, sí, no, Sí, inventaron sí, hartas categorías y bueno, pero sí, es interesante porque toda la doctrina ahí del purgatorio y todo lo demás, de ahí surge la idea de las indulgencias. Y bueno, es sí, que si tú compras una indulgencia, el mérito excesivo de los santos y de Cristo se puede mm, vender, la iglesia puede vender ese mérito extra a las personas y esas sí, personas eso le es saldo a favor por si ellos se van al purgatorio o si ya tienen a alguien, algún familiar, alguna mm, persona cercana que ya murió y está en el purgatorio, ellos le pueden comprar mérito para salir antes de eso. Entonces, sí, ahí es donde se wow, volvió bastante macabro el sí, sistema, basado total, en esta idea errónea. totalmente, totalmente. Otra cosa que te quería, quizás como, ah, no sé si preguntar o comentar, pero hablaste acerca de la libertad y también mencionaste que esto es un tema que hoy día social y políticamente se discute
y hablaste acerca de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia, y a veces, por ejemplo, entre comillas, esto se le atribuye a un sector político y en cierta forma como que cuando la iglesia se identifica con eso, es decir, cuando defiende la libertad, es como que si nos identificaran con un sector político, pero eh, claramente con la explicación que diste, o sea, este concepto de libertad de expresión, libertad de conciencia o libertad de religión en este caso, claramente digamos, es una idea que nace de la escritura y no nace de una posición política. Que la posición política lo haya visto como algo bueno y positivo para la experiencia y la convivencia humana es otra cosa. Es súper bueno lo que explicaste igual ahí. Justamente, y bueno, y también es importante diferenciar entre esta concepción de libertad cristiana con muchas de las concepciones que hay hoy en día, que son libertinaje, finalmente, ¿cierto? Sí, Es libertad de expresión que 1000 personas se desnuden y corran por la calle, ¿cierto? correcto. Eso Sí. no ese es un concepto más bien que surge en la Revolución Francesa, en Mm. rechazo al cristianismo, en rechazo a muchos de estos conceptos, pero en cambio la Reforma Protestante especialmente desarrolló esta idea de libertad de conciencia, pasando por gente como Calvino, los hugonotes en Francia, en los Estados Unidos y diferentes lugares se desarrolló esta idea, pero con una base escritural y un concepto moral cristiano en cuanto a esa libertad. Interesante esa aclaración igual que estás dando. Sí, Muy interesante, sí. es muy Porque una es la importante. libertad basada en la escritura y la otra es la libertad que en cierta forma promueve el humanismo, por así decirlo, ¿no? Justamente, Sí, justamente. Entonces, bueno, hay algunas similitudes porque ellos, Rousseau y otros, como que tomaron prestado ciertas cosas del cristianismo, sí, sí, pero hay también importantes diferencias y tenemos que total, marcar esas diferencias, ¿cierto? totalmente. Interesante. Excelente, excelente. No sé si alguien Ah, más tiene comentarios, preguntas. Evelyn, ¿todo bien? Perfecto. yo puedo hacer no sé, un comentario. O Sí, Evelyn, pues, dale, dale, dale. sí. No, Evelyn parece que algo iba a decir. No, no, solo, no, igual que estaba, delante revisé de nuevo el capítulo 19 de la grabación de la semana pasada. Igual encontraba como esto de la ley y todo. Igual hacía como, o sea, cuando hablabas, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, el ejemplo que ponías no sé, del robo, con la justicia, de cómo por ejemplo, la comparación que se hacía ahí sobre cómo ejercer o cómo, a ver, cómo en los gobiernos, cómo se debiese hacer según la escritura, y no cómo se hace, digamos, hoy en día. Igual él encontraba harto sentido, porque muchas, si en realidad lo hicieran o fuera así, y si realmente se llevara, digamos, la palabra a la vida real, chuta, cambiaría harto las cosas. Me dejó Definitivamente. así como dije yo, wow, en realidad sería otra cosa. Sí, no, la Biblia está lleno de principios, preceptos y la base básicamente de cómo debería ordenarse una sociedad. Ahora, una buena ley impuesta en una sociedad mala tampoco necesariamente trae una transformación, Claro, porque tiene que ir de la mano el avance del evangelio para poder ver esa transformación, ¿cierto? claro. Porque si tú tienes un montón de jueces con buenos libros y buenos estatutos en papel, pero son jueces injustos, son jueces que reciben sobornos y un montón de cosas, entonces no importa qué tan bonita es tu ley, si en lo práctico hacen lo que quieren, por ejemplo. Entonces tienen que ir
de la mano estas cosas. Y bueno, así ha sido históricamente en los lugares que ha llegado el cristianismo. Ha reformado las sociedades enteras en cuanto a sus leyes y un montón de otras cosas. Lamentablemente quedan algunos de esos preceptos hoy en día, pero como el occidente ha rechazado tanto a Dios, estamos perdiendo mucho de esos principios bíblicos que estaban presentes en muchas partes del occidente. Eso. Yo no sé si estamos en hora, pastor. ¿Es prudente hacer una pregunta más o la verdad ya estamos? Tenemos 5 minutitos más. O 3 minutitos para ser más precisos. Perfecto. O si no, bueno, el profe, si gusta, la dejamos para la siguiente clase. En lo que hablaba anteriormente en términos de esta libertad del hombre, por ejemplo, esos que andaban corriendo, no sé, 1500 y en una especie de récord, ¿no? Y sacarse la foto, etc. Versus esta libertad que está en los preceptos y en las enseñanzas de Dios. Como que aprecié o sentí de que ahí hay una especie de límite muy sutil que el enemigo ha sabido explotar de mucho mejor manera que nosotros los creyentes. Me incluyo porque soy parte del cuerpo de Cristo. Y quería saber, profe, ¿usted qué opinaba de una mirada así? Puedo estar completamente equivocado, pero sentí como que ahí, en ese punto, hay o el enemigo ha sabido usufructuar de una manera mucho más productiva que nosotros los cristianos desde la palabra poder defender ese límite y voy a decir administrarlo, ¿no? Voy a decir administrarlo. No sé si es la palabra, pero voy a decir administrarlo. ¿Hemos fallado en ese punto? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos varios cientos de años en realidad es que la iglesia ha retrocedido de tener influencia en muchas de esas áreas, han retrocedido de enseñarle estas cosas a las próximas generaciones, han entregado la educación a los humanistas y por lo tanto eso ha afectado un montón de áreas y han reservado temas espirituales o temas bíblicos a un parámetro bien limitado de la vida. Y todo el resto del cosmos, todo el resto de la existencia no tiene que ver con cosas cristianas, básicamente. Entonces, yo creo que gracias a esa pillería, estamos en la situación en la que estamos. Porque ya, por un lado, ya, que si la mayoría de una nación son paganos y no aman los mandamientos de Dios y todo esto, y creen y actúan de cierta manera, ok, se entiende. Pero el problema está cuando los mismos cristianos en esa nación, aunque sean el 10%, o el 15%, aun cuando los mismos cristianos están cayendo y pensando las mismas cosas que el mundo en cuanto a un montón de temas, ahí es donde está el gran problema, porque si por último ese pequeño grupo de cristianos podría estar unidos en aplicar la palabra de Dios a todas las áreas de la vida, eso ya sería un avance. Pero cuando ni siquiera los cristianos están claros con estos temas, es donde, es donde tenemos grandes problemas como sociedad. Y entonces, como dijo Pedro, o sea, el juicio empieza con la casa de Dios. Y si en la iglesia ni siquiera tenemos claro estos temas, cuánto menos vamos a tener algo que enseñarle al mundo. Wow. Tremendo eso, es verdad, Nathan, ¿eh? Tremendo. Me sentí como, no sé, el show de los Dinamita Show, como
combos iban y combos venían así. Para reír un rato nomás, pero Sí. wow, Sí. me llegaron como, no sé, varios uppercut ascendentes, descendentes, pero sí, claramente. Y creo que ahí justamente es donde ha cosechado el enemigo, porque nos toma esos ejemplos y es como en una guitarra, pues, lo hace sonar y ¡pum! Los vende y nos la pidan por el error o de no ser tan disciplinado o de excelencia en términos de lo que dicen los preceptos de Dios. Y es como raro porque últimamente he estado con este rollo que lo he conversado mucho con mi pastor, el tema del orden, y que cuando uno va convergiendo empiezan a pasar muchas cosas muy lindas y, y se empieza a establecer el reino de Dios, se empieza a acomodar de mucha mejor manera, ¿no? Ni aún en ese entendido somos capaces de establecernos sólidamente. Dudamos o nos come el día a día y nos olvidamos, no sé, algo como tan etéreo. Pero francamente, a veces digo, una de las maneras en que nosotros podríamos dar vuelta a esto es decir, bueno, a la manera tuya, ¿experimentas paz? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Estás disfrutando la vida? Y creo que ahí nosotros tenemos mucho más que decir, porque si bien es cierto, no somos muy de excelencia a la hora de cumplir, pero ya sea en batch o por momentos corto, largo, pero sí experimentamos paz, ese gozo que para otros no tiene entendimiento. Entonces, interesante esto que hemos ponido en estos últimos 3 minutos. Y que no sé por qué siento mucho, que son justamente estas cosas que como que hemos hablado ahora, son las cosas que hoy día debieran como predominar, ¿no? Porque el mundo se está quejando y llora como un barraco, porque justamente, aunque no creo que lo quieran a decir, pero intrínsecamente está establecido que lo que ellos quieren es orden, que lo que ellos quieren es paz, y que por más que lo han buscado, saben que no lo han encontrado. Y entonces a partir de ahí, yo siento que hoy es el momento de la iglesia. Es como hoy, porque ellos necesitan, la pandemia lo que trajo hoy día es eso, orden, orden. La gente quiere orden, no siente el orden, están desesperados. Y a partir de ahí veo la oportunidad nuestra de la iglesia hoy en día. Porque la iglesia es orden. Si nosotros nos encaminamos en el camino del Señor, es orden en las finanzas, es orden en nuestras relaciones, es orden a la hora de tomar decisiones. Hay mucha habilidad en términos de ser hábil en el discernimiento espiritual. Entonces, Justamente. Bueno, creo, Okay. a lo mejor me fui a la volada, pero bueno, me disculpan. Pero muy interesante el ping-pong al final. Muy bien, muchas gracias. Hoy es la clase número 6 de Nathan Anderson. 6. Ya terminamos la serie con Nathan. Nathan, Wow. muchas gracias por compartir acerca de confesión de fe. Gracias, quedaron los videos grabados, así es que súper bien. Y también el documento que compartiste con el cual se puede ir complementando la clase, bien interesante igual en relación a que has ido abordándolo de acuerdo a cada uno de los temas o ítems que se seleccionaron, porque no se podían abordar todos, pero súper bien, excelente. Gracias. Así es que muy gracias. bendecidos y muy agradecidos. Muchas gracias por la oportunidad, fue muy bueno poder compartir y tocar algunos de estos temas. Y bueno, obviamente todo esto da para hablar mucho más, ¿no? Y bueno, vamos, ojalá Me se repitan gustaría para el algunos. futuro ver si nos puedes
compartir acerca de escatología. En algún momento vamos a crear un espacio para hacer eso, ¿ya? Perfecto. Sería interesante Excelente. escuchar acerca de eso. ¿Mm? Oh, tremendo, Sería tremendo bueno. sería eso. Sí. Ok. Nathan ha desarrollado eso mucho y de hecho yo he visto varios debates y conversaciones que ha tenido, exposiciones muy interesantes con respecto a lo que plantea. Así es que para una Gracias. próxima oportunidad vamos a crear un espacio para generar eso. ¿Ya? Genial, estaría bueno. Ok. Ok. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Saludos. Estamos en contacto. Que estés bien. Que estén bien. Nos Gracias. vemos. Bendiciones, profesor. Bendiciones. Muchas gracias por su Gracias, enseñanza profe. y paciencia.